En el marco del Día Mundial de la Concientización contra el Acoso Escolar, estamos con Nélida Polimeno, que es la inspectora de psicología, y nos va a contar un poco de qué se trata el acoso escolar, o más conocido como el bullying. Bueno, buenas tardes, gracias por compartir esto conmigo. En realidad sí, hoy está señalado como el Día Internacional del Acoso Escolar. En realidad es un día para la concientización de lo que puede ser considerado el acoso escolar. A nosotros desde la Dirección de Psicología y a partir de un marco normativo que es una guía de intervención que tenemos, ¿no?, para estas situaciones de conflicto, nos gusta más llamarlo acoso escolar, no bullying, porque en realidad tiene que ver con la concepción de lo que nosotros, del trabajo que realizamos, la intervención que realizamos con estas situaciones. El bullying, aparentemente, para que exista, mejor dicho, no aparentemente, para que exista, y en el concepto de bullying tiene que haber una víctima y un victimario, ¿no? Alguien que está permanentemente insistiendo con actitudes sobre otro, con actitudes que por supuesto no tienen que ver con una buena relación. En cambio, nosotros pensamos en una definición desde el acoso escolar en términos de lo que consideramos como las violencias, ¿no? Y bueno, considerando que la violencia no tiene una definición particular, una cualidad particular como puede ser violencia escolar, sino que la violencia se genera y en todo caso entra a la escuela a partir de los protagonistas, ¿no es cierto?, que están en la escuela, padres, estudiantes, directivos, comunidad en general, y cuando irrumpe una situación de violencia en la escuela, nosotros preferimos trabajarla con estas características como acoso escolar. El acoso escolar tiene la característica de ser entre algunos protagonistas. Hay que pensarlo en términos relacionales y no, como te decía hoy, como lo plantea el bullying, que hay alguien que acosa y alguien que es acosado, sino en términos relacionales, en términos de pensarlo en una situación determinada, en un momento determinado, con esos protagonistas, ¿no? Por eso es que te hablaba de la guía de orientación. La guía de orientación, que fue una comunicación y un marco normativo, una comunicación del año 2012, que está construida a partir de todas las direcciones docentes, de niveles, como inicial, primaria, secundaria, superior, de modalidad adultos, educación especial, psicología, interministerial, porque participaron los ministerios también, y se pensó en esta normativa como la orientación al trabajo de las distintas situaciones de conflicto. Digo orientación y no protocolo porque justamente es una guía de orientación. El protocolo tiene más determinadas, algunas acciones más pautadas, puntuales, y no hace como que nosotros tengamos una intervención pensada y específica para esa situación. Por eso, si nosotros tenemos que decir cómo actuamos frente a una situación de acoso, bueno, empezando, el planteo siempre es relacional, siempre es en esas relaciones. No hay que confundir situaciones particulares de algunas situaciones que ocurren a diario en la escuela con esta situación que tiene que tener la característica de ser con insistencia, recurrente. Es pensar con otros en la escuela todas las situaciones de conflicto a partir de esta guía, que ya te digo es interesantísima porque nos ordenó la intervención. Siempre plantea que primero hay que identificar el conflicto, que es lo que hacemos con el acoso escolar. Identificamos el conflicto, vemos cuáles son los actores de ese conflicto, si son estudiantes, si hay padres, si hay estudiantes de otras escuelas, si hay jóvenes que tal vez no estén en situación escolarizados en ese momento. Vemos los actores, ¿no?, que intervienen en ese conflicto que definimos. Y luego, ¿qué acciones? ¿Y con quiénes vamos a trabajar, ¿no?
Hay acciones inmediatas que podemos hacer, que tienen que ver con lograr que esto no siga sucediendo, ver si tenemos los estudiantes en términos de política de cuidado, que también es el marco que tenemos, que nos da la guía y nos da el Reglamento General de Instituciones Educativas, ver cómo podemos hacer para destrabar alguna cuestión de la situación para que eso no siga, ¿no es cierto? Y luego ver cómo y con quiénes. Para eso hay que profundizar en el conflicto, ¿no? No siempre es de la misma manera. Bien, y en ese sentido, entonces, ¿cómo podemos también darnos cuenta nosotros, los padres, madres, las familias, los amigos, cuando un joven está sufriendo bullying? Bueno, el acoso escolar, ¿no es cierto? En general son manifestaciones que se dan en la escuela como se dan otras, tal vez puede aparecer, por eso digo, hay que pensarla en situación de cuáles son esos protagonistas y de qué manera se da. Por ahí en algún chico se puede manifestar como con una actitud pasiva, muy pasiva, de aislamiento, o al revés, de tener por ahí actitudes de defensa. Hay que ver, ¿no? Por eso lo más importante no es tanto cómo se manifiesten nuestros estudiantes, porque sino cuál es la mirada del adulto, ¿no? Cómo nosotros los adultos, también esto en el marco de la Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, la 13.298, cómo nosotros los adultos miramos a estos sujetos estudiantes permanentemente, cómo nuestra mirada tiene que estar para que estos estudiantes puedan aprender más, para que se dé un aprendizaje en un ambiente de confianza, de amorosidad, porque si no es imposible el acto educativo, ¿no? Y que siempre este docente esté trabajando, este docente o estos padres también, ¿no? Para que ese estudiante, ese joven, ese adolescente pueda tener relaciones saludables. Y entonces por eso hablo de la ley, porque en realidad antes hablábamos por ahí de la prevención. Lo que dice la ley, que por supuesto estoy totalmente convencida y siempre hemos trabajado junto a los equipos de orientación escolar que están en todas las escuelas, junto al equipo distrital de infancia y adolescencia que atiende situaciones de la complejidad, junto al equipo distrital de inclusión, junto al equipo de inspectores de distintos niveles y de las modalidades, junto a la jefatura distrital, siempre tratamos de trabajar desde la promoción de las vinculaciones, ¿no? Desde la promoción de los vínculos saludables, de en este marco que yo te decía, de trabajar desde lo relacional. Siempre que se da algo no es lineal. Ahí hay una situación que seguramente hay dificultades en las relaciones. Entonces, abordar esa situación para que tanto ese nene o esa niña o niña, niño, adolescente, joven que tenga esta situación pueda ser entendido junto a otros. Y ese otro que está en esa situación de acoso también tiene que darse tratamiento en términos de relaciones. Es para todos, ¿no? Bien, y también, o por lo menos hace algunos años por ahí se hablaba, no, bueno, son peleas de chicos, son cosas de chicos, no hay que meterse, o por lo menos lo he escuchado bastante. ¿Hasta qué punto es una pelea de chicos o una broma? ¿Cuándo es el momento de decir, bueno, acá hay que intervenir? Claro, cuando yo hoy te decía que vemos manifestaciones en las escuelas donde las actitudes de nuestros estudiantes nos lo señalan, hay que ir creando lazos de confianza para que esos estudiantes, no porque tienen esta situación particular, sino porque tienen un lazo de confianza que los habilita a la palabra, ¿no? Eso es lo que hay que trabajar con mesas de participación, hay que trabajar con entrevistas con los estudiantes, hay que crear espacios democratizando lo institucional para que aparezca la palabra. Nosotros tenemos acuerdos institucionales de convivencia en las escuelas, también normados a partir del 2009. Todas las escuelas secundarias tienen acuerdos institucionales de convivencia, que son acuerdos que están construidos con los actores de la comunidad, ¿no?
Entonces, que los estudiantes conocen, que los padres conocen, y que ahí está normado lo que puede ocurrir si hay una transgresión a la norma. Siempre desde este enfoque, ¿no? En el enfoque relacional, desde la política de cuidado, no en el marco de las sanciones, sino en el marco de la reparación. Eso es el trabajo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque estamos dentro de marcos más generales, que pueden ser la guía de orientación, el Reglamento General de Instituciones Educativas y la Ley de Educación Provincial y Nacional, que nos habla de la inclusión educativa, ¿no? Y por último, lo que te quería preguntar, ¿cuánto influyen también las redes sociales en estos tiempos, no? Bueno, las redes sociales influyen muchísimo. Es difícil el trabajo a partir de lo que sucede en las redes sociales. Por eso es que una invitación que yo haría a la comunidad es que cada vez que tenemos la oportunidad de cuando vemos que un video se viraliza y nos llega, la manera de cortar con esto es no pasarlo ese video, no mirarlo, no pasarlo. Esa es la manera. Entiendo que es la única manera de poder limitar una acción que tiene que ver con la viralización de cuestiones que lo único que hacen es revictimizar a esos jóvenes, a esos estudiantes o a esas personas, ¿no?, que están en esa situación. Por eso, bueno, cuando ocurre esto, lo desandamos en la escuela, vuelvo a ver por qué se sucede ese conflicto. Desde fortalecer la mirada de los adultos, en el adentro, en el afuera, muchas conversaciones con los estudiantes, con los... por suerte tenemos legalizado lo que son los espacios de participación, como los centros de estudiantes, como el Consejo Institucional de Convivencia, que es un consejo que está integrado por directivos, por docentes, por equipo de orientación escolar, por estudiantes en la escuela, y allí se trabaja cómo a partir de tal situación de conflicto y en el marco de los acuerdos institucionales de convivencia, ¿qué tratamiento se le va a dar a eso? Cuando es una situación grave, ¿no es cierto? Es complejo el trabajo con las redes. Es complejo no solamente por el acoso, es complejo en general. Yo digo que la herramienta de las redes de alguna manera ha igualado, ¿no?, porque todos podemos tener acceso, pero por otro lado hay que tener a la par mucho diálogo con los estudiantes para que sepan cuidarse y cuidar a los otros.